Muy buenas noches, bienvenidos a su masterclass mm, de del tema específico de los bancos y la FOMC, o lo que es lo mismo, el Comité Federal de Mercado Abierto. Hoy vamos a estar explicando cuál es la relación entre estas, digamos, dos temas, uno que son los bancos o la parte financiera, y otro que tiene que ver entonces con el Comité Federal del Mercado Abierto. Eh, pues en esencia debemos entender un poco lo que significa la FOM, que dirige las operaciones del sistema de la Reserva Federal en los mercados, por ejemplo, de moneda extranjera. Esa es una de las particularidades. El comité pues fija la política monetaria al especificar el objetivo de corto plazo para todas las operaciones, así como la tasa de los fondos federales, que es la tasa que los bancos comerciales cobran por los préstamos entre ellos. Entonces, eso es súper importante conocerlo. Bien, y pues la Reserva Federal, como todos ya conocen, pues se trata del sistema del Banco Central de los Estados Unidos. Es una entidad autónoma, privada, y controla la estructura, digamos, conocida como Junta de Gobernadores, y esos gobernadores, ¿cierto? Hacen parte del comité. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta ese tema con respecto a los bancos? Entonces, miren, hay algo muy importante, y es la decisión de la tasa de interés de la Fed afecta a los bancos de la manera en la que ellos van a poder hacer sus préstamos. Entonces, digamos, si los bancos, el banco central no aumenta las tasas, entonces los bancos comerciales tampoco. Fíjense cómo, por ejemplo, desde febrero de 2017, las tasas han venido aumentando 25 puntos cada vez. En 2018 alcanzamos a los 2,50, siendo el punto más alto, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros deberíamos estar atentos a la siguiente fecha, por ejemplo, que es el 1 de mayo de 2019. Veamos entonces las fechas más recientes para darnos cuenta cómo ha sido el proceso. Bien, entonces, en ese caso, nosotros vamos a estar atentos a estas fechas específicas. El 8 de, acá está, 8 de noviembre del 2018, 19 de diciembre de 2018, 30 de enero y 20 de marzo. Vamos a ver entonces cómo afectó la decisión de estas tasas de interés a una compañía como por ejemplo Banco de América. Bueno, entonces por ejemplo, el 30 de comenzamos, ¿no? Desde la fecha más antigua. En este caso es el 8 de noviembre. Entonces el banco venía, digamos, con una tendencia alcista, una microtendencia alcista. Una vez que se conoce el cambio en las tasas de interés, el precio comienza a descender, ¿no? Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta para llevar la estadística. Luego, el día 19 de diciembre, también pasa algo similar, ¿no? El precio comienza también a descender. El día 30 de enero, el precio comienza también a tener un descenso. Y hoy, en esta semana, el día 20 de marzo, entonces comienza el descenso. Bien, entonces es súper importante aprender esta parte, ¿ya? Por ejemplo, si mal no recuerdo, hubo una zona en esta fecha, a ver si recuerdo cuál fue la zona de los 24 o algo parecido, no recuerdo cuándo fue, o los 22,
Bueno, algo por aquí, por esta zona, donde habíamos encontrado un soporte, se propuso una operación tipo swing, micro swing, y pues obviamente fue exitosa por la cantidad de, de valorización que tuvo, ¿no? Entonces es súper importante estar atento no solamente a los soportes y las resistencias, ¿cierto? Sino también a estas fechas. Bien, las fechas son de dominio público, o sea, todo el mundo tiene acceso a las fechas. Es sencillo. Nosotros venimos a cualquier página, cualquier fuente que usted consulte, porque todas tienen lo mismo. Entonces, por ejemplo, el calendario económico de esta fuente de información, aquí en Tools, Economic Calendar, yo puedo venir acá a esta semana, this week, y pues el miércoles se dieron primero las proyecciones económicas de la FOM, ¿cierto? Las declaraciones de la FOM, las tasas de interés, la decisión de tasas de interés de la Fed y la conferencia de prensa de la FOM. Entonces, si yo hago clic sobre la tasa de la decisión de las tasas de interés, me va a llevar a esta página y aquí encuentro todas las fechas anteriores y posteriores. Entonces, simplemente estar atentos al 1 de mayo del 2019. Se puede implementar una estrategia, se puede estar analizando cómo va el mercado para esas fechas. Entonces, miren, como por ejemplo aquí en noviembre, cuando unos días antes de conocerse la tasa de interés, el mercado se torna alcista. ¿Se dan cuenta? Aquí en esta zona hubo mucho soporte, intentó ir a la zona de 25 para luego caer. Antes de conocerse la tasa de interés de la siguiente temporada, también fue alcista. Hizo soporte varias veces. Antes de conocerse la tasa de interés, duró varios días subiendo. Entonces, como se darán cuenta, es una grandiosísima estrategia estar atento a las fechas de las tasas de interés. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora yo recientemente les hablé de este soporte. Entonces, ¿cuándo era el día para entrar, por ejemplo, en esta compañía? Los que buscan confirmación. Era hoy. Hoy era el día, ¿no? Y esto lo anuncié con anticipación. Estuvimos hablando desde hacía rato. Simplemente cuando se conocen las tasas de interés y el precio comienza a caer, pues uno puede tener una estrategia micro swing inmediata para dejar correr o esperar entonces confirmación del soporte. Es simple, ¿no? O sea, cualquiera de las dos era la que podía funcionar en ese caso. Entonces, cuando los días anteriores a la decisión de la tasa de interés, la tendencia suele ser alcista, ¿no? Pero eso hay que verificarlo. Yo solamente estoy mostrando 4 fechas para que ustedes tengan eh, la información, la explicación y el resto pues le toca a cada uno. Bien, bueno, entonces hoy que rompe soporte, pues era el momento ya confirmado prácticamente. Bien, bueno, entonces no solamente las tasas de interés es lo único a lo que yo voy a estar pendiente, claro que no. Yo debo estar atento también a lo que son las proyecciones económicas. Como ustedes sabrán, en las proyecciones económicas no me dice nada, ¿sí? Pero tengo que estar atento a cada fecha. De la siguiente fecha, por ejemplo, ya será el 13 de junio. Por ahora no tenemos información. El 21 de marzo fueron las proyecciones y debo estar siempre atento porque en las proyecciones es cuando el presidente entonces de la Fed dice, vamos a tener más alzas este año, o va a decir, este año no tenemos más alzas, va a decir, la economía está creciendo, va a decir, no tengo preocupaciones de que todo va a seguir bien. Entonces, el discurso siempre va a estar, digamos, diciendo o dando pistas o pautas de lo que posiblemente vaya a suceder en el futuro. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta
estas fechas, ¿no? Entonces, que nunca se les olvide, tasas de interés, entonces proyecciones económicas, conferencia de prensa y también cuando el presidente de la Fed vaya a hacer algún tipo de aparición, siempre vamos a estar atentos porque aunque ya tengamos fechas para proyecciones, para declaraciones, siempre podrá existir una fecha nueva en la que el señor Powell, en este caso, presidente actual de la Fed, vaya a poder hablar, ¿ya? Entonces, eso es súper, súper importante. Fíjese, por ejemplo, aquí, enero 30, marzo 30, mayo 1, junio 19, que es cuando hay declaraciones. Bueno, en otro caso, nosotros simplemente vamos a estar pendientes, por ejemplo, de soportes y resistencias. Es claro, ¿no? O sea, cuando le hacemos el seguimiento a los soportes y las resistencias, quizás también podamos tener el manejo de los bancos. Bien, bueno, hay algo muy importante y es que nosotros siempre hablamos de los bancos, pero nunca hemos visto, por ejemplo, cómo está dividido la parte de los bancos. Los bancos, por ejemplo, están divididos mm, principalmente por bancos diversificados, en este caso JP Morgan, Banco de América, Wells Fargo, Citigroup y el US Bancorp. Bien, tenemos, por ejemplo, aquí los bancos regionales. Estos son muy importantes. Ahora van a darse cuenta por qué son tan importantes. Bien, entonces, a su vez los bancos pues tienen esas dos grandes divisiones, los regionales. También están, por ejemplo, los de capital, capital de mercado, donde, por ejemplo, encontramos a Morgan Stanley, encontramos a Goldman Sachs, que son muy importantes en ese ramo, ¿no? Y así ustedes podrán mirar también cuáles son los otros divisiones de bancos. A su vez, podrán ver que en el Dow Jones encontramos en los bancos, digamos, un gran apoyo por parte de JP Morgan, Goldman Sachs, en términos de bancos. Ahí lo tenemos bien claro, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, al Standard Poor's, entonces encontramos los bancos como, digamos, en este caso, JP Morgan, Banco de América. Aquí tenemos acceso a muchos más bancos, ¿no? Y aquí hay una parte interesante que se refiere a los ETFs muy importantes de seguir, como por ejemplo los bancos regionales, porque los bancos regionales a veces dan oportunidades que los bancos principales no nos dan. Entonces, miren, por ejemplo, el rendimiento de los bancos, en este caso, a partir de esta zona, ya podíamos haber, digamos, establecido una estrategia tipo swing o micro swing. El ETF de las financieras apenas recientemente está rompiendo el soporte. ¿Ven? Entonces, por eso es importante tener en cuenta algunos de los ETFs, por ejemplo, como el KRE o el KBE, que es otro ETF. Este ETF también desde hace rato está dando las muestras. Bueno, alguien preguntará, pero ¿de dónde saca tanto ETF y cómo es que usted sabe el tema de los ETFs? Pues es que ustedes tienen esa clase aquí, se llama ETFs, qué son y cómo están compuestos, pero muchas personas no ven las clases. Ese es el pequeño inconveniente. Yo les envío las clases, pero no las ven. Entonces, si pudieran estudiar los temas, que por eso mucha gente pregunta que por qué, digamos, uno exige que el primer ingreso a la universidad sea de 3 meses, porque es que en 3 meses quizás le dé tiempo de ver más de 70 clases que tenemos. Entonces, en un mes no creo, es muy difícil. Bien, entonces
Por ejemplo, en los ETFs es importantísimo, voy a tratar de hacer un resumen aquí antes de comenzar. Hay unos ETFs, por ejemplo, que tienen que ver con los iShares del grupo BlackRock, eso está explicado aquí. Hay otro que tiene que ver con los famosos spiders o arañas, pero realmente se trata de un grupo que se llama State Street Global Advisors y yo eso lo explico pues detalladamente, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el caso de del el ETF QQQ, que es de Invesco, es otro grupo también importantísimo en el ramo, y el Vanguard Group, que tiene los famosos ETFs también de transportes, de servicios, pero pues que son, digamos, muy poco tratados o nombrados por nosotros debido a que no manejan gran volumen de opciones. En algunos casos no manejan opciones. Por ejemplo, este ETF tiene muy poco movimiento. Si se dan cuenta, son contratos mensuales, pero el de los regionales, por ejemplo, tiene un poco más de movimiento. Miren, 302.000 puts se movieron hoy. El XLF, mira, acá, 275.000. Fíjate cómo hoy el KRE se movió mucho más. ¿Ven? Entonces, son cosas que de pronto no conocemos, no le prestamos atención, pero pues los bancos regionales son un tema muy importante. Así como hoy, por ejemplo, estuvimos viendo el caso de los permisos de construcción, hemos visto el caso del petróleo, entonces hoy tenemos una herramienta más para investigación, para consulta sobre todo y para estrategia. Entonces fíjense cómo desde hace 3 días nos dio la pauta de entrada el ETF de los bancos regionales. Bien, y en ese caso, por ejemplo, como veníamos observando, aquí en los bancos regionales, miremos un poco, que pues casi nunca los utilizamos, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de, vamos a mirar uno cualquiera, puede ser el BBT o el KEY. Miremos BBT, a ver, puede ser este, miren la caída desde hace rato, ¿ven? Y el otro es el KEY. Entonces, mire, ¿sí ve? Sin tanto esfuerzo, hace rato el punto de entrada se dio. ¿Se acuerdan que les hablé muchísimo de Goldman Sachs? Yo les decía y les hablaba de Goldman Sachs, de la llegada o la posible llegada a 190. Lo que pasa es que el día de ayer fue alcista, ¿sí? El día, pero obviamente no alcanzó ni siquiera la mitad de la vela roja del día anterior, por lo que sabíamos que posiblemente íbamos a romper ese soporte en 190. Pero es más difícil con este tipo de bancos, pues tratar de hacer una estrategia, ¿no? Con Banco de América también estuvimos trabajando con el soporte, pero solamente hasta hoy, digamos, se dio el caso clarísimo, ¿no? O sea, hoy, pero si no se tiene un plan, pues es muy difícil que lo podamos lograr. ¿Ven? Entonces, muchas veces no tenemos que estar desesperándonos por estar haciendo operaciones todo el día, toda hora, que cada 5 segundos, que si voy a hacer scalping. Yo puedo hacer mi estrategia swing o micro swing solamente con una señal, una pequeñita señal. No estaba seguro de esta parte, pero digamos que con la estrategia de las tasas de interés, pues era muy probable que el precio no lograra subir y si no estaba convencido, pues al romper el soporte ya me da la pauta para entrar. Entonces, básicamente, una es a través de noticias, estar atento, ¿cierto? Y la otra, pues era como hoy, ¿no? O sea, es simplemente la ruptura de un soporte y adentro.
Bien, entonces ahora lo que vamos a tener en cuenta es que existen muchos más ETFs, pero ¿cuáles utilizar? Que sería la pregunta, miren. Entonces, ¿cuántos ETFs, por ejemplo, para el caso de los bancos? Entonces, está el KRE, que es de los Spiders, el KB de los Spiders, está el KBW, que es de Invesco, que son los mismos del triple Q, está en el IAT de los bancos regionales de BlackRock, está, por ejemplo, el QABA de First Trust y así los demás. Pero entonces lo más interesante para mi estrategia no es estar invirtiendo en cualquiera de ellos, porque yo me puedo ir a revisar el IAT, ¿ya? Yo puedo venir acá tan tranquilamente y revisar, por ejemplo, cómo está el ETF IAT. Bien, entonces digo, ah, sí, está en la misma señal, claro, porque son bancos regionales. Pero entonces, ¿cómo está el movimiento de las opciones, que es mi estrategia? Oh, lo siento mucho, no hay volumen. ¿Ven? No hay volumen. Entonces, para opciones, realmente no me funciona, no me sirve, ¿ya? Pero si yo compro o el ETF o lo vendo, pues quizás me voy a beneficiar de la caída. Ahí sí vale la pena, ¿ya? Porque es un ETF, pues que realmente puede funcionar muy bien. Bueno, entonces fíjense cómo se relacionan las cosas, ¿no? Entonces tenemos el financiero, que es el que siempre vemos, pero el financiero, pues realmente tiene unos componentes muy importantes, entre ellos, pues estos bancos principales, y por eso se mueve casi a la par, ¿no? O sea, si yo veo el XLF y veo a Goldman Sachs, estoy viendo el mismo gráfico. Pero si yo miro los bancos regionales, por ejemplo, lo veo totalmente diferente. Entonces, por eso quería que hoy, digamos, nos concentráramos en esa parte, ¿no? En cuanto a lo que son las tasas de interés y las proyecciones económicas, ¿ya? Son de lo más importante, ¿no? Las declaraciones, bueno, bien, perfecto. Las tasas de interés, fíjense cómo han venido subiendo desde el 2016 y ahora en esta temporada, como no han subido, pues por eso es que los bancos, digamos, tienden a caer, ¿no? Entonces, eh, tenemos ese tema, esa explicación bien clara, ¿sí? Lo más sencillo posible de entender. Ahora, la estrategia, por ejemplo, que yo había colocado para Goldman Sachs, y esto sí lo quiero que lo tengan muy en cuenta. Mire, lo voy a hacer aquí de la mejor manera posible. Voy a colocar esto en velas de 15 minutos y esto en velas de 15 minutos. Entonces vamos a ver a Goldman Sachs lo que hizo durante estos días. Vamos a quitar, em, digamos, el pre-market para que ustedes puedan analizar. Entonces lo vamos a analizar en 1, 2, 3, 4 días, 1, 2, 3, 4, siendo este el día cuarto. Entonces todo comenzó el lunes, ¿sí? Cuando el precio hizo una ruptura. Yo creo que esta operación la hicimos, si no estoy mal. Le sacamos ganancia porque nos sacó de esta parte aquí. Si no estoy mal, fue esta o esta. No recuerdo muy bien. La que haya sido, sé que la sacamos adelante, la sacamos positiva. Bien, fue esta, ya recordé, fue esta. Bien, el precio ya no sube más, nosotros salimos de la operación, no teníamos otro plan, simplemente era operar ese día hacia call. Bien, entonces comienza el martes costando 2 centavos, 2 centavos nada más. Entonces alguien dirá, pero si hay alguien que compre ese tipo de contratos a ese precio. Bueno, vamos a mirar si realmente, ¿cierto? Ahí nos compran o no nos compran a ese precio. Entonces ya miraremos.
Entonces, eso fue el día, mm, eso fue el martes, ¿ya? Entonces, sí hubo algo de volumen 19, 27, ven que sí hubo, o sea que alguien se atrevió a comprar a 2 centavos, ¿sí? Porque esa estrategia también es muy válida y la podemos explicar. Al día siguiente, básicamente esto viene siendo el miércoles, el precio como empieza a caer, fíjese hasta dónde llega, a 93. Entonces, si alguien tuvo la estrategia de comprar en esta zona y vender acá, hizo un 3.400% de ganancia, invirtiendo tan solo $1 o $2 en un contrato. Eso es totalmente posible, pero necesitamos movimiento a favor. Bien, bueno, el día que yo propuse llegar a 190 fue este día, el día jueves. Pero el día jueves, veamos, el día jueves, el precio siguió subiendo hasta 93, pero definitivamente cayó. Entonces, si nosotros hubiéramos entrado en el contrato 190, en cualquier precio, no importa, digamos que hubiéramos entrado a 65, que fue lo más barato, o a 52. Cuando usted ve que el precio viene cayendo, usted se asusta y lo vende, porque eso es totalmente normal. ¿Ya? Por eso es que hacer micro swing y swing no es tan fácil, porque cuando yo veo que el precio se me devuelve hasta esta zona, yo me asusto tanto que ya me salgo de la operación. Pero resulta que esto es algo normal, ¿sí? Es algo normal. Bien, entonces al día siguiente comienza la caída, que fue hoy viernes. Esto comenzó costando $30, subió a 1,11, volvió a costar 37 y en el mejor de los casos llegó a costar 2,5. Entonces fíjese cómo un contrato del 190 que yo quería comprar acá en esta zona, porque yo fui el que propuso comprarlo, dio una valorización máxima de 354%, pero estuvo negativo en menos 77%. Por eso es que muchas veces insisto en entrar con el 2% del capital. Si me voy a equivocar, si las cosas me salen mal, ya tengo el stop cubierto, no pierdo más de ahí. ¿Ven? La diferencia entre un 77% negativo a un 100% positivo o más arriesgado aún, 357 de ganancia. Ahora, como la estrategia era desde el jueves, lo ideal había sido entrar en el de la siguiente semana. Ya la misma situación. En la parte más baja costaba 16 centavos, hubo volumen, porque no se puede negar, miren acá hubo 59 transacciones a $44, pero el día que yo lo propuse fue aquí, eso fue el jueves. ¿Ya? El jueves comenzó a 1,98. Digamos que lo hubiéramos comprado a 1,98, que hubiera sido sin stop. Estuvo negativo en menos 43%. Hasta ahí vamos bien porque siempre le dejamos el 50% de stop. No lo toma. Y como es para la siguiente semana, hoy lo hubiéramos podido vender con un 122% de ganancia. Nada mal. Entonces, esas son las mejores operaciones en las que uno simplemente trabaja con el 50, 100 y ahí se dio, por ejemplo, hoy. Entonces, con un target automático, cuando iba llegando al 100% lo vende y sale de la operación. Entonces, estuvo perfecta. Y con Banco de América, ahora les voy a mostrar. El caso de Banco de América también es muy particular porque son contratos tan económicos que mucha gente no se atreve a comprarlos por el tema de las comisiones. Bien, pero el caso fue el mismo, miren. Por ejemplo, solo para el día de hoy que rompió el soporte, podíamos haber tomado el contrato 27. ¿Cuánto costaba, por ejemplo, el día de hoy, viernes, que fue acá? Costaba 1 centavo, costaba 2 centavos. ¿Quién lo compra? Esa es la pregunta, digamos, más difícil de responder. ¿Sabe cuántos compraron este contrato? 1.849 transacciones hubo ahí en ese precio, que estuvo entre los 2 centavos y los 8 centavos.
Y acá, 1716 cuando ya iba por 20, ¿ya? Y el precio máximo al que llegó, 32. O sea que si yo me atrevo a comprar en esta zona, sea cual sea, y la vendo ahí mismo, 490% o 940%. ¿Es posible? Sí, pero se necesita un plan. Y para la siguiente semana, que de pronto era lo más pertinente, tuvo que haberse comprado a $12, ¿ya? Ese era el precio ideal, 12, y pues como simplemente era vencimiento la siguiente semana, digamos que llegando a 60 yo lo pude haber vendido sin problema con un 441%. Entonces fíjese que sí se puede, ¿ya? Ahora alguien dirá, pues sí, pero es que hoy bajó más que nunca. Ok, tiene toda la razón. Hoy fue un día de un bajón bastante importante. Es un día atípico. ¿Por qué? Porque hoy no es un día normal de Banco de América. Los días normales de Banco de América son de 40 centavos, 30 centavos, ¿sí? 50 máximo. Hoy fue un día de $1.36, ayer uno de 56. Eh, este día fue de $1.06. Pero ¿qué sucede? A mí no me importa si era un día de $1, de $1.06, de $1.50. A mí lo que me importa es que yo estaba haciendo swing o micro swing y yo podía haber dejado el contrato o la operación todo el día de hoy, ¿ya? Entonces, si yo lo monitoreo y me doy cuenta, por ejemplo, que mi contrato ya me ha dado más de, no sé, 300%, incluso compraba 18 y yo veo que ya tengo el 261%, ya yo empiezo como a buscar la salida, ¿no? Si son varios contratos, vendo uno con el 200, al otro tal vez le pongo un stop para que me tomen 200 por si acaso no continúa, o lo dejo abierto hasta la otra semana a ver qué termina de suceder, porque el soporte apenas acaba de romperse. Entonces fíjese cómo uno haciendo seguimiento puede lograr este tipo de operaciones solamente con los bancos. En ese orden de ideas, por ejemplo, Citigroup, hoy fue su día, mejor día de todos. Miren, se dan cuenta que hoy era un día súper buenísimo para trabajar en Citigroup, pero cuando uno no le hace seguimiento es muy difícil. Ahora, esta no estaba tan clara como las otras. ¿Por qué? Porque tiene un soporte más bajo. Soporte que fue, digamos, en esta zona de gap y eso todavía le da mucho más peso. Bien, pero en términos generales de los bancos, pues simplemente había que estar atento al soporte y, digamos, lanzarse hoy en una operación de ese tipo. Eso era todo. Bien, entonces ahí tienen una operación que pudo haberse proyectado para intradiario, ¿sí? Incluso scalping intradiario, swing o micro swing. O sea, una operación con todas las connotaciones necesarias para lograr unos buenos resultados. Pero se logra es con seguimiento, no hay ninguna otra posibilidad. Y siempre tener cerquita y monitorear los bancos regionales, los ETFs de los bancos, para poder tomar o tener una estrategia. Miren cómo se dio de bonito el primer soporte que tenía aquí, lo rompe, segundo soporte de esta zona y ya va por esta zona. Entonces, muchas personas preguntan, ¿puedo entrar ahora? Entonces, después de 4 días como estos, quizás venga un rebote y tal vez ahí sí podamos continuar abajo. Entonces, digamos que esas son como las características de estas operaciones. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla para que quede incluida tal vez en la grabación. De lo contrario, pues terminaríamos el tema justo aquí. ¿Ya? Bueno, quedo atento a la pregunta, si alguien tiene. Bueno, aquí hay una pregunta de Oscar García. Dice, hola Daniel, ¿el volumen en los contratos se puede usar de la misma manera que lo usamos en la acción
Oscar, realmente sí, pero digamos que no es definitivo, porque si tú te fijas, por ejemplo, en esta zona, con esta gran cantidad de volumen, pues seguramente tú dirías, me voy a salir porque hay mucho volumen, ¿ya? Y es una buena estrategia, es decir, entro aquí en 12, cuando veo que viene en esta zona de 40, veo esta gran vela de volumen que me está diciendo que hay muchas transacciones, pero no sabemos si hay gente entrando o saliendo, porque igual siempre se necesita un comprador y un vendedor, ¿ya? Pero sí es una buena oportunidad. Para un scalping es una buena oportunidad de salida. De hecho, vamos a mirar qué era lo que estaba pasando en Banco de América, ahí justo en ese momento que se dio tanto volumen. Parece que es en esta zona, ¿no? Ah, bueno, que llega a una zona importantísima donde hace un rebote y quizás por eso ves el gran volumen que aparece en pantalla. Ahora, si lo pasamos a 5 minutos, aquí alcanzamos a ver el volumen, ¿no? Entonces, momento de salir desde 47, ya uno empieza a prender las alarmas de la salida scalping. Quizás sea por esto, ¿no? O sea, esta gran vela de volumen, porque todos trabajan de la misma forma. Los que ya saben trabajar esto ya saben que cuando se presentan niveles de sobreventa y mucho volumen, se prende una alerta instantáneamente. Oh, alguien va a querer salir, entonces salgamos de aquí, y eso es lo que uno prácticamente vio ahí en esa parte. Ya lo demás, pues fíjate que fueron negociaciones más pequeñas, ¿sí? Pero quizás nadie se quedó hasta allá, hasta la zona más alta. Pero sí, es lo mismo. Bueno, dice Oscar, soy scalper, muchísimas gracias, no, con mucho gusto. Sebastián dice, para aprovechar entonces los movimientos micro swing cuando hay reportes de la FON, dependiendo la decisión, apenas salga el reporte, invierto en call o put, comprar contratos de 1 a 2 semanas, tener en cuenta soportes y resistencias del banco a operar. Sí, básicamente así es. Es que aquí en Banco de América, pues el banco viene subiendo desde un soporte, ¿sí o no? Viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo. Resulta que ya en la parte más alta empiezan, ya se sabe que vienen las tasas de interés, ¿ya? Entonces justamente este día dicen, no vamos a subir las tasas de interés. Bueno, no las van a subir. Ah, entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí tan altos si no podemos hacer nada con las tasas de interés? No vamos a poder tampoco subir más. ¿Y de dónde vamos a sacar? ¿Ya? Eso fue lo que sucedió. Entonces de pronto confunde mucho porque ese mismo día el SPY, por ejemplo, hizo una gran movida, ¿no? Eso fue el día miércoles. Entonces el día miércoles se sabe que no van a subir las tasas de interés, empieza este gran repunte, ¿ya? Pero luego empieza la caída, la caída, la caída, ¿no? Este día confunde a todo el mundo. Claro, todo el mundo empieza a subir, pero el banco queda lateral. Y hoy ya se sabe la verdad, ¿no? Ahí está clarísimo lo que estaba sucediendo. Entonces, cada vez que yo entro en un swing, este tipo de movimientos laterales, pues es de paciencia, hay que aguantarlo. Si es que yo quiero hacer micro swing o swing. De lo contrario, pues entonces espero a que haya una señal más clara antes de comenzar a entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, señales que alguien pudo haber tenido en cuenta para una entrada. Entonces, une los puntos más bajos y dice, uy, aquí está pasando algo adentro. Pero resulta que aunque se da la señal, hay movimientos alcistas que son normales. Y de hecho, entre más fuertes sean, mejor, porque entonces nos van a dar un movimiento de caída de pronto más prolongado. Entonces, ese tipo de movimiento pudo haber sido interesante, ¿no? Entonces, si alguien no quiso esperar hasta allá, entonces espera este soporte y se va para adentro de inmediato, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros estamos casi que analizando a diario, constantemente. Miren, por ejemplo, esta
esta resistencia tan bonita en ese punto, 29.64, 29.64, este día lo rompe, llega hasta 30. Quizás alguien haya tomado una decisión de entrar en swing ahí, pero como no tiene en cuenta las tasas de interés, después se lleva su gran sorpresa. Por eso es tan importante saberlo todo, tener conocimiento de las cosas, no controlar porque nadie puede controlar esto, pero sí conocer la información. Ahí estaba clarísimo, ¿no? Resistencia, resistencia, resistencia. Alguien dice, uy, me voy acá con toda porque ya rompió. Llega a 30.14 que yo lo dije en alguna de las operativas. Ojo con ese nivel. Llegó a ese nivel en pre-market y enseguida empezó a caer. Entonces mi señal puede ser esta, ¿ya? O una vez que pierde lo que fue resistencia, como lo vuelve a perder, vamos adentro. O el día de hoy, cualquiera de ellas pudo haber sido mi señal de entrada. Al igual, por ejemplo, que una entrada para call en esta zona, sobre todo que viene desde el soporte, ¿no? Viene desde el soporte, lo rompe, entonces me puedo ir en swing. Puedo hacer scalping constantemente, puedo hacer niveles de intradiario o puedo hacer micro swing. Cada vez que veo lateralidades y veo que la tendencia es alcista, puedo proyectarme hacia arriba y continuar en el movimiento. Cada vez que voy bajando y veo lateralidades, me proyecto hacia la continuación del movimiento. Posiblemente esto sea para continuar o siga subiendo para continuación posterior. Entonces, eso es lo que uno debe tener en cuenta. Y recuerden que a esto se le pone una alerta. No sé si aquí no deja colocar alerta o sí. Crear alerta. No, creo que aquí no permite. En la cuenta real sí. Pero le ponemos la alerta a la señal, a la línea que tracemos, ¿no? A la figura que tracemos. Bueno, dice, lo mejor sería poner el stop en 50 o riesgo máximo, cuidando del porcentaje de capital. Mirarlo una vez por día para no estar angustiado con la inversión y tomar decisiones hasta el otro día sería una forma. Sí, eso fue lo que yo expliqué. Lo que pasa es que después de una caída como la que dio mm, la primera vez, ¿sí? No es tan probable que siga cayendo de inmediato. Ya es probable que intente como rebotar. Pero eso fue lo que le pasó a Goldman Sachs. ¿Ya? Entonces, digamos que, ¿qué pasaría acá? Por eso fue que no la tomé, digamos, el día de ayer, ¿sí? Porque yo sé que muchos no aguantan eso. O sea, yo les dije hasta 190. Yo lo vi clarísimo hasta acá. Pero como yo vi que empezó a subir, yo sé que más de uno se asusta y sé que no van a aguantarlo. Entonces, por eso no lo tomé, porque realmente estaba clarísimo, por ejemplo, la entrada para esa posición, ¿ya? Esto fue el jueves, acá. Entonces, el precio comienza, abre acá, ¿no? Y cae. Entonces, se valoriza hasta aquí 236. Pero como es swing, entonces uno sabe que esto puede suceder. Entonces, no importa si uno entró enseguida, esto se le va a desvalorizar 44%. Mire todo lo que se desvalorizó para después dar el 122%. No muchos están dispuestos a trabajar así. Por eso entonces lo ideal es entrar o sin stop con el 2% neto o con el 4% y un 50% de stop, pero corres el riesgo que un gap up al día siguiente te saque y te quite el stop y no sea un stop del 50%, sino de mucho más. Entonces, para no arriesgarme a esas movidas de los pre-markets, yo simplemente entro con el 2% total. Bueno, listo. Bueno, ya resolví las dos preguntas. Eh, quedan dentro de la grabación. No sé si hay alguna otra pregunta acerca del tema.
Y si no, bueno, entonces damos por terminada la masterclass para que la estudien, la repasen, la revisen, para que se den cuenta que es un tema hasta fácil, pero pues solamente hay que estar, digamos, al tanto de las fechas, ¿no? O sea, es como hacerle un seguimiento. Sabemos que el inventario de petróleos es cada miércoles, sabemos que las ventas de casa son cada mes, sabemos que el desempleo es cada mes, que la inflación es cada mes, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente seguimiento. Bien, decisión de tasas de interés y las declaraciones o proyecciones, sobre todo las proyecciones. ¿Ya? Eso es lo que realmente mueve, digamos, a los bancos. Entonces, fíjese cómo los bancos comenzaron a moverse al alza, ¿ven? Desde esta zona se movieron al alza y ya después no lo hicieron, ¿no? Se quedaron en una lateralidad, lateralidad. Miren cómo las bandas de Bollinger se ajustaron, hicieron el intento de la salida aquí, pero a lo que se supo las tasas de interés de una vez abajo. Es porque yo no propuse que siguiéramos, por ejemplo, en una entrada como esta, por lo que venían las tasas de interés. Por eso no dejé que nadie se quedara dentro de esa operación call. ¿Ya? Ese día tomé la ganancia y ya lo dejé así. Y al ver ya, pues, que tenía la razón en el análisis. Bien, bueno, eso es todo. Bueno, jovencitos, espero que les haya gustado el tema. Es muy apasionante. Es un tema para estudiar. eh, Siempre estar atento con los ETFs y cualquier acción, cualquier cosa que quieran trabajar en opciones, recuerden, váyanse aquí directamente al Today Options y ahí mirarán si vale la pena o no entrar en esa compañía. Primero mirar qué cantidad tiene de calls y puts, mirar el volumen de negociaciones, digamos, en el día, ¿sí? Eso se ve aquí. Hoy, ¿cuántas hubo? 23 millones, bastante bien. Y mirar, por ejemplo, los spreads. Eso es todo. Bueno, jovencitos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, hasta mañana.